Hola amigos, sí, habéis visto un Tiguan derrapando, y además derrapando mucho y a base de motor. ¿Por qué? Porque es el Tiguan R, es, digamos, el Golf R, pero convertido en Tiguan. 320 caballos, ¿eh? Lo único que no tiene modo drift, pero joder, derrapa. Pues sí, un Tiguan R, 320 caballos y tracción total. Este Tiguan es segunda generación. La primera generación, recordemos que se vendió como rosquillas, y la segunda tampoco iba tan mal. En 2020 le hicieron una actualización y fue cuando llegó esta versión R. Básicamente, bueno, pues es la tecnología del Golf R puesta aquí. Toda la tecnología del Golf R está aquí puesta. Tiene algunos matices, algunas diferencias. Luego os hablaré del motor. Bueno, veis que con respecto a un Tiguan normal, hay distintos colores, hay distintas, bueno, el R-Line se parece mucho, pero hay distintas tomas de entradas. Aquí tenemos un radiador que normalmente no existe en el Tiguan normal. Bueno, pues con ese toque que hace Volkswagen, que hace que las cosas sean, pero no lo parezcan, que esté ahí un poco disimulado todo, pues sí, te das cuenta que es un Tiguan diferente. Incluso lo puedes pedir con detalles en negro para que sea un poco más distinto, pero al final es un Tiguan diferente, pero no se aleja mucho de lo que sería un Tiguan. No le ves unos pasos de rueda ensanchados o algo radicalmente distinto. La suspensión es 10 milímetros más baja, 10 milímetros más baja, y lleva suspensión de dureza variable de serie. Discos de 375 milímetros de diámetro de dos piezas, los mismos frenos que lleva el Golf R. Llevamos unos para esta prueba, unos Continental, unos Sport Contact 6. Y aquí la llanta original, o sea, la llanta de serie es de 20 pulgadas. Y esta, que es la Misano, me parece. Y esta es la Estoril, que es opcional, y son 21 pulgadas. No lo he probado con la otra llanta, solamente lo he probado con esta. Detallitos R. Y aquí venimos a la parte del sistema de tracción, que es cuando os digo que es igual que el del Golf R. Que además aquí hay una diferencia muy importante con el Formentor, con el VZ310, que sería uno de sus rivales más importantes. Y es que este lleva el diferencial con los dos paquetes de embragues a los lados, con lo cual puedes pasar el par el 100% a una rueda o bloquear totalmente el eje, y con eso el Golf R ofrece la opción, el Golf R, el VZ5 del Formentor, el Audi RS3, ofrecen la opción del modo drift, cosa que, pese a que le duela a mucha gente, en el Tiguan R no se ha ofrecido. Esto no puede ser, ¿eh? ¿Veis? Hay gente que se pone triste. Sin embargo, yo pienso que el modo drift al final no deja de ser un alarde tecnológico, o sea, realmente es una cosa que el coche no necesita, pero como la electrónica lo puedes controlar, bueno, pues puedes sacar un modo drift. En un Tiguan, ¿para qué quieres un modo drift en un Tiguan? Pero bueno. Llevar a tus hijos de lado. A ver, la parte trasera, bueno, pues tenemos este aleroncito, como se nota que Nacho no tiene hijos y sobre todo no tiene mujer que le dice que no vaya de lado. Aleroncito trasero, escapes. Este lleva la opción de los escapes a Krapovic. Son unos 4.000 euros, pasa de los 4.000 euros esta opción. ¿Interesa ponerlos? No. Pues mirad cómo suena. Pues nada, juzgad vosotros mismos si os interesa tenerlos o no. Desde luego, ya que tienes un R, pesan 10 kilos menos y son de titanio. Vamos a ver el maletero. Otro detalle de este coche es que, a ver, mirad. Aquí está. Puede llevar bola de remolque. Nacho, ¿cuánto cuesta el extra de la bola de remolque? Míramelo. 955 euros. Pues bueno, no es muy normal que en un coche de 320 caballos puedas tirar de bola de remolque. Aquí tenéis este maletero que, como veis, bueno, despacio anda bastante bien. Tienes distintas formas para poner la bandeja trasera.
Abates desde aquí los asientos, divididos en 3 partes. Aquí hay una toma de 230 voltios y bueno, está la bandeja fija. A ver, aquí como siempre os voy a hablar, que me he sacado la chuleta, os voy a hablar de maleteros y os voy a hablar de precios. Estos son 520 litros de maletero. Vamos a ver, en coches rivales, es que claro, ponte a buscar rivales para este coche, coches de más de 300 caballos. Pues mira, coches así que podrían ser rivales, tenemos más barato, más pequeño, el Kona N, son 280 caballos, no llega a los 300 caballos, pero y es tracción delantera, no es tracción total, es un coche 45.600 euros. Este coche son 69.000, son 70.000 euros lo que cuesta este coche. Os dejo aquí abajo un enlace que si lo seguís os pueden mandar ofertas y a lo mejor lo encontráis más barato. Pero al final es un coche de 70.000 euros. Os decía que el Kona N además tiene 360 litros de maletero, este 520 está muy lejos. No, yo no creo que no sería un buen rival. El Cupra Formentor, el VZ310 es rival de este coche, es prácticamente el mismo coche, comparten motor, comparten sistema de tracción, aunque no llevan el mismo diferencial trasero, y son 310 caballos, este 320, y es un coche que lo tienes por los 50.000, 50, 51, 420 litros de maletero, 100 litros menos de maletero que este. Otra opción, y muy interesante, sería el Cupra Ateca. Un Cupra Ateca son 300 caballos, también tiene tracción total, con el sistema del Formentor, no este, y serían también unos 52.000 euros y 485 litros de maletero. Ya tiene un maletero mucho más interesante y el espacio interior de la Ateca es una maravilla. Por debajo tendríamos el T-Roc R, bueno, es más pequeño, menos maletero. BMW tendríamos el X2 M35i, el GLA. El GLA es más pequeño, 306 caballos, 67.000 euros, 435 litros, el maletero más pequeño. Nos tendríamos que ir en Mercedes al GLB. El GLB cuesta 70.000 euros, también 71, son 306 caballos, también tiene tracción total y 570 litros de maletero. Tiene más maletero que este. Y además el GLB te da la opción de carrocería de 5 o 7 plazas. El Tiguan All Space, que es el Tiguan de 7 plazas, no se ofrece con este motor. Se ofrece con un acabado R-Line, pero no se ofrece con este motor de 320 caballos. Y por lo demás, pues mira, podríamos irnos a, no sé, un Stelvio. Un Stelvio, el TI, 2 litros turbo, el Q4, 280 caballos, bueno, es menos potente, pero un buen maletero, 525 litros y 70.000 euros. Está ahí, y el Stelvio es muy bonito, ¿eh? Corre menos, obviamente, que este, pero bueno, es que llega un momento, tendríamos el Land Rover, el Discovery Sport, el P290 con 290 caballos, 72.000 euros, 454 litros de maletero, el Jaguar LE-Pace con 300 caballos, 470 litros, bueno, 74.000 euros. Tanto el Jaguar como el Discovery tienen etiqueta Eco, porque son microhíbridos. Y en BMW, pues eso, podríamos ir al X5 X-Drive, el 440i, 340 caballos y 75.000 euros. Eso sí, 650 litros de maletero. Vamos a ver el motor. Vamos a ver si tiene hidráulicos, que hacía tiempo que no hablaba yo de los hidráulicos. Por cierto, acordaros que tenemos una ropa muy chula, ahí abajo la podéis encontrar. Tiene un solo hidráulico, pero suficiente, que este capó tiene pinta de pesar lo suyo. Aunque luego nadie abre los capós, son tonterías nuestras. A ver, motor 4 cilindros, 2 litros, turbo, además se lleva el turbo Continental. A ver, de este motor os he hablado tanto, os he hablado en el Cupra León 300, os he hablado en el Golf R, os dejo aquí el enlace al vídeo del Golf R, que es un vídeo muy divertido, que además ahí sale donde Nacho os enseña por qué le gusta tanto el modo drift. Tenéis que verlo. Os he hablado en el Formentor, el VZ310, bueno, pues es un motor del que hemos hablado muchísimo, así que echaros un vistazo al vídeo y lo vais a ver. Está asociado a la caja de cambios DSG
de 7 velocidades, la DQ500 es la nomenclatura interna. No aporta mucho, pero bueno, para los que sabéis un poquito de esto, sí que os puede servir de algo. Y bueno, pues eso, 300 caballos, 20 caballos, un motor que a nosotros nos gusta mucho por cómo corre y además la relación entre prestaciones y consumos. Vamos a ver en la calle cómo se desenvuelve el Tiguan con tanta potencia y a ver cómo le afecta el ir un poquito más duro que un Tiguan convencional. Y luego volvemos aquí al INTA y derrapamos un poquito. Bueno, por dentro sí que es un poco distinto, no hay más que ver los asientos. Tenéis estos asientos, que estos son los de serie, o luego tenéis otros enteros en piel. Yo creo que con estos no hace falta que le pongas la piel, estos están bien, sujetan bien el cuerpo, fijaros que tiene esta aleta aquí, sujeta muy bien la espalda y lleva reposacabezas integrado. Hay gente a la que no le gusta el reposacabezas integrado. A mí, bueno, pero creo que, no sé, alguna chica que lleve coleta, o chico que lleve coleta, sí que le puede molestar. No sé, es que ya me estoy metiendo en unas cosas que, que realmente ni sé, pero bueno, sigo con lo mío. El acceso al coche es bueno, las plazas traseras tienen buen espacio, tanto en cota, en anchura como longitudinal. La banqueta trasera se regula longitudinalmente, como estáis viendo aquí a Nacho, y incluso la posición más adelantada, bueno, pues no está mal. Atrás del todo ya veis que tiene espacio de sobra, y en altura de sobra también. La calidad de acabado, bueno, el coche es sobrio, tiene estos detallitos, los pedales en aluminio, no sé, aquí el borde este cromado. La calidad de acabado aparenta fiabilidad. Es sobrio, pero bueno, ser sobrio no es un defecto, es una característica. Sí que lleva exclusivo de esta versión es el volante, con aquí el logotipo R y con el botón R, con su calefacción en el volante, que va acompañando a la calefacción en los asientos, y tiene el botón R. Desde el botón R puedes modificar los modos de conducción. Los modos de conducción también los puedes modificar desde el botoncito este que tienes aquí con la rueda. Puedes cambiar de Comfort, que además en Comfort se pone la pantalla en color verde, y ahí hace conducción a vela. El siguiente modo que tienes es el Sport. Del Sport pasas al Race, y del Race al Individual. Ya puedes ver aquí todo las cosas que puedes modificar, pero me quedo con un detalle, el sonido del motor. Este lleva los escapes a Krapovic, entonces todavía se nota más el sonido del motor. Pero aquí tienes 4 opciones de sonido: Comfort, que tiene la válvula cerrada; Sport y Race, que lleva la válvula abierta, suenan más los escapes, y además mete un sonido por los altavoces que lo complementa. Y luego el Pure, que te deja el sonido de escapes con las válvulas abiertas, pero sin el sonido de los altavoces. Y eso va a haber mucha gente que le va a gustar, porque hay mucha gente que les molesta, aunque a mí este sonido de altavoces no me desagrada, la verdad. Adicionalmente a eso, según la rueda donde la pongas, puedes ponerlo en modo de nieve, el modo normal, digamos, el modo off-road automático, el que el coche establece qué parámetros tiene que tener, o el siguiente que se lo llaman modo off-road expert, en el que tú puedes adaptar lo que quieres para cómo trabajen las funciones, desde el control de descenso, la tracción, la dirección, suspensión. Hay que recordar que este coche lleva suspensión adaptativa de serie, entonces tú puedes modificar la dureza de la suspensión, pero sobre todo estos modos son más que nada para el reparto de la tracción, que te va a ayudar en situaciones complicadas de barro, tierra, arena, nieve. Sí, ya sé que no te vas a meter con un R a hacer esas cosas, pero el coche te da la opción, y si le pones la rueda adecuada, pues mira, perfecto. El equipamiento viene con este techo solar y viene tal como lo veis. Yo el único extra que le pondría, aparte de la bola de remolque si la necesitas, el único extra que le pondría es los airbags laterales traseros, que son opcionales, son 400 euros, pero yo sí se los pondría. De serie viene con los faros Matrix, con el climatizador Bizona. Bueno,
la pantalla esta que estáis viendo táctil, que la pantalla esta tiene buen funcionamiento, pero como todas las del grupo Volkswagen, a veces hace un poquito lo que quiere. El cuadro ya os he dicho que es configurable y puedes cambiar lo que quieres ver en la parte de dentro. En definitiva, es un coche que está bien equipado. Con acabado R está muy bien equipado. El comportamiento en ciudad, pues como cualquier otro Tiguan, es un coche que se mueve bien, lo mueves bien en el tráfico, encima tienes motor que sale desde abajo rápido. Por el tráfico no va a haber problema, y luego aparcarlo tiene el modo que te ayuda a aparcarlo solo, con lo cual pues mira, mejor. En carretera lo que tiene es eso que hace Volkswagen, que si tú vas en el modo tranquilo, vas en un coche tranquilo y realmente no sabes si esto tiene 120 caballos o 500, no lo sabes, porque realmente el coche se mueve bien. Cuando pisas el acelerador ya te da el feedback y te da la información de que es un coche deportivo, pero puedes ir conduciendo bien, con suspensión modo confort es agradable, y en la suspensión, si pones el modo race, por ejemplo, se vuelve un poco más firme, pero fijaréis que a lo mejor que la cámara que tiembla un poco más, pero no es incómodo, no es duro, de verdad, no es duro, no se te va a quejar nadie te va a decir, ay, que vuelve a poner la suspensión blanda, y vas a sentir un poquito más, tanto en las manos como en el cuerpo, qué es lo que está haciendo el coche. Se comporta bien, balancea más que un Golf R. Lo comparo todo el rato con el Golf R porque al final es que esto es un Golf R elevado, es la misma plataforma, mismo motor, mismo sistema de tracción. Por eso lo comparo tanto con el Golf R. Comparado con una Ateca, por ejemplo, pues quizá este sea más refinado, más burgués, de reacciones y de lo que te transmite a las manos. El Ateca te transmite un poquito más, igual que el Formentor. Este es un poquito más refinado. Comparado con un GLB, bueno, están ahí. Yo creo que el Mercedes da un poquito más de confort, y el Alfa te transmite un poquito más de sensaciones, el Stelvio. En definitiva, hace las cosas bien. Pero vamos a ver cómo se comporta en conducción deportiva, que al final es un R, y para eso no lo hemos comprado. De todas formas, antes vamos a ver lo que gasta. Una vez más, un coche del grupo Volkswagen que cuando va tranquilo no aparenta lo que es, pero cuando te pones a conducirlo, pues sí, se denota que es un coche de 320 caballos, pero es que lo disimula muy bien. Eso tiene su público, ¿eh? Hay gente que no, hay gente que le gusta más el rollo N de Hyundai, que sentirlo todo sensaciones, ruidos, tal cual, y hay otros que no, que quieren un poquito más de discreción, aunque le ponen el escape a Krapovic, pero un poquito más de discreción en el día a día, que no les estrese tanto la conducción, y luego sí, que aprietas el botón y cambias el modo y se vuelve, digamos, otra cosa, ¿no? A ver, os voy a hablar de los consumos. Hemos mandado a Ned Flanders a que haga su consumo ridículo, que al final ridículo es el que todos hacemos, que es ir a la velocidad, hacer un mismo recorrido siempre a la máxima velocidad que permite la vía. Es decir, hay zonas de 50, zonas de 90, zonas de 120, pero no pasar nunca de la velocidad permitida. ¿Y qué tal, Ned? Hola, Olita, vecinito. Pues Ned ha medido este consumo que estáis viendo. 7,6 en carretera y 10,9 en ciudad. A ver, ha gastado más, menos que el Formentor VZ310, que hizo 7,8 y 10,1. Bueno, puede ser por la monta de neumático, puede afectarle a lo mejor un poco el viento de ese día. El Formentor es un poquito más ligero, puede estar ahí la cosa. Es curioso que ha gastado prácticamente lo mismo que el Audi RS3 Sedan que probamos. Y ha gastado también un poquito más que el Formentor VZ5, que hizo 7,4. Bueno, pues este es el consumo. A mí los 7,6 de carretera para un coche de 320 caballos con este volumen me parecen correctos, más que correctos, y los 10,9 en ciudad pues es lógico. El coche hace conducción a vela.
Cuando pones en modo confort, como ya os he dicho, hace conducción a vela y eso le ayuda mucho. Y es que además los cambios de SG hacen muy bien la conducción a vela porque desacoplan muy bien y arrastran poco. Pero bueno, ya hemos hablado del consumo, vamos a hablar de las prestaciones. Es hablar de prestaciones y no sale el sol. Pues perfecto, mejor, así estoy más calentito, que es que este asfalto está helado. A ver, aceleraciones. Os pongo aquí un poco comparado con el resto de coches. Se ha hecho los 1000 metros en 24,6. Eso es correr, ¿eh? 24,6, con un 0-100 de 5,0 y la medición que me gusta a mí, la del 80-120, que la he hecho en 3,3, casi 3,4 segundos. A ver, vemos que tiene alrededor, y nos damos cuenta que es más rápido que el Formentor VZ 310, que hizo 24,68, es que prácticamente el mismo tiempo, y el 80-120, este lo ha hecho en 3,38 y el Formentor lo hizo en 3,37, si es que es el mismo coche, cambian algunas cosas, pero es el mismo coche. El caso es que es un coche rápido, estas prestaciones son de un coche rápido. Joder, los 400 metros en 13,3, 13,4 el Cupra Formentor. Pero bueno, vamos a ver lo que es la vuelta rápida, a ver qué ha hecho, porque tengo ganas de contaros esta vuelta rápida, porque es curioso. Venga, a ver si os gusta. Cambio en modo manual, todo aquí en modo race y el control de estabilidad desactivado. Venga, vamos a ver qué hace este R. Muy bien. Aquí no me da confianza, la verdad. El cambio está cambiando cuando él quiere. O en modo manual, porque ahí me ha reducido el solo. Bueno, subvira más que un Golf R. Cuando empieza a derrapar, está saliendo el agua de limpiaparabrisas. A ver. Cuando empieza a derrapar le entra el control de estabilidad. Eso el Golf R no lo hace. ¿Veis cómo cambia de marcha el solo? Ahí me indica segunda, pero está cambiando. Ay. A ver. 26,2. Uy, qué cantidad de cosas que contar. 26,2. Primero, a ver, cosas curiosas. Debía tener agua ahí, porque ahí acumulada, porque ha empezado a salir agua en la vuelta, ¿os habéis fijado? He tenido que darle a limpiaparabrisas. Bueno, es que llovió ayer. Vale. Cosas importantes. El coche entra muy bien de la parte delantera, pero en las rápidas obviamente tiende a subirar un poquito. Luego analizamos el tiempo, 26,2, creo que es más rápido que el VZ310. Bueno, en las rápidas, por ejemplo, en esta rápida que llego ahora, tengo que ir dosificando un poquito. Luego, cuando tú lo metes en la curva y das gas brusco, derrapa de atrás, te va redondeando, pero cuando llega a un punto, digamos un punto de cruzada que en el circuito es admisible, pero en la calle no, entra el control de estabilidad y te lo para.
y te lo para. Y luego, o sea, no es, o sea, es criticable, lo critico como coche deportivo aquí en el circuito, eso no me lo debería hacer porque me está cortando toda la diversión. Pero claro, es un Tiguan, es que es un Tiguan, es que no es un Golf R, esto, la historia es otra, esto no está pensado para meterte en un circuito. La dirección bien, entra muy bien, los frenos muy bien, sin problema. Este neumático me transmite buena sensación, los Continental estos, Sport Contact. Y qué más, el cambio, ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha habido veces que ha reducido de marcha, ha habido veces que ha subido de marcha, o sea, siempre él naturalmente al llegar a la zona roja cambia de marcha, cambia a una marcha superior, no te aguanta la marcha, ni en el modo manual. Bueno, eso hay muchos coches que lo hacen, es discutible, pero bueno. Pero ha habido veces que he llegado a la curva, he reducido, me he metido en segunda, él solo ha cambiado a tercera y ahí ponía segunda y luego ha vuelto a cambiar a segunda, o sea, ha hecho un poco lo que hacen todos los DSGs, bueno, la gran mayoría de los DSGs cuando ya se calientan que empiezan a hacer cosas raras, pero este no lo ha hecho desde caliente, este lo ha hecho desde el inicio. A ver, criticable, sí, lo critico aquí en el circuito. En la calle me he dado vueltas, he hecho zonas de curvas, he ido más o menos rápido y no he tenido ningún problema. Pero aquí me ha hecho esto. Bueno, lo que os digo siempre, ¿no te comprarías el coche por esto que ha hecho el cambio? No, olvidaros, no es un defecto tan grave como para eso. Vamos a analizarlo porque hay mucho que analizar, porque ahora mismo no me acuerdo, pero 26.2 me parece un gran tiempo, es más suelto, más dinámico de atrás que el VZ310, o sea, está más en la línea del VZ5, del Golf R, del Audi RS3, está más en esa línea que en la línea de, o sea, es más radical del tren trasero, pero a la vez que es más radical, también te lo capa más. Por ejemplo, el VZ310, cuando se iba de atrás, te hacías con él muy fácil y digamos que bueno, que te dejaba divertirte. Este llega un momento que, ojo, que ya habéis visto la cantidad de dirección, volver atrás en la vuelta y lo veis, la cantidad de dirección que estoy metiendo para corregir y entra. Bueno, pues son matices de puesta a punto. Yo lo habría dejado un poquito más, pero claro, luego este coche va a la calle y la gente no va a hacer esto. Solo lo hacemos aquí para que veáis de lo que son capaces los coches. Vamos a seguir analizando. Madre mía. Y corre, ¿eh? Corre, el motor corre. Es que los he remolado. Bueno, ¿qué os ha parecido? Corre, como os dije, derrapa, entra bien de dirección. Tiene la historia esta que, aunque Volkswagen dice que se desactiva el control de estabilidad del todo, no se desactiva, se queda latente. En el Golf R sí se desactiva del todo. El Golf R tú te puedes hacer... También es que, claro, llevaba el extra del modo drift y a lo mejor No, es que no he probado el Golf R sin el extra del modo drift, pero... Con el extra de modo drift el coche derrapaba entero y lo hacía también todos, el VZ5, el VZ310, pero en este llega un momento en el que el control de estabilidad entra, que es cuando estás derrapando y te lo sujeta y te deja ahí un poquito parado. Pero bueno, ¿sabe lo que os digo? Que casi lo prefiero. No es un coche para meterte en un circuito, es un coche para viajar rápido, es un coche para... disfrutarlo en una carretera de montaña y sobre todo es un coche para las autobahn alemanas, pues ir rapidito a comprar el pan. Realmente es para lo que es. Fijaros el tiempo que ha hecho, 26.2. Comparado, a ver, tenéis esta tabla, que esta tabla es solo de sub que hemos hecho.
y ha sido más rápido pero nada, 2 décimas más rápido que el Cupra Formentor, el VZ310 con los Michelin Pilot Sport 4. Este lleva los Continental Conti Sport Contact 6. Bueno, 2 décimas. Yo es que creo que el VZ310, como no entraba el control de estabilidad, yo creo que eso le ha ayudado a estar más cerca que este. Pero bueno, en cualquier caso, es un matiz que de verdad nos debería, o sea, decir, me compro el Formentor, me compro el Tiguan porque es 2 décimas más rápido. Es que esto luego en la vida real, es que no, está muy lejos, ¿eh? Esto de enterarte, esto no significa nada. Si vemos aquí, si lo comparamos con otros rivales, bueno, mira, un Kona, que os había hablado antes del Kona 25.4, pero ya sabéis que el Kona es mucho más pequeño, más ligero, el T-Roc R 25.9, son coches, pues eso, más ligeros. Incluso el Mini Countryman fue más rápido que este, con sus 306 caballos. Bueno, es que el Mini Countryman no iba mal, más rápido que el Cupra Ateca. Tendremos que traer un Cupra Ateca, porque este Cupra Ateca es de 2019. Tendremos que traer uno para ver lo que ha evolucionado, porque hay algunos cambios que le han hecho. En fin, en definitiva, es un coche rápido, que ha resuelto bien la vuelta rápida y por lo menos a mí me ha gustado conducirlo. No es el ideal que cogerías para meterte en un circuito, pero sí un coche para todos los días rápido que puede ser interesante. A ver, ahora es la duda de siempre, subs, potentes, Rs. Bueno, va en gustos. Donde esté una buena berlina, que se quite cualquier sub, pero vamos, ese es mi gusto particular. Tú a lo mejor tienes otro y lo valorarás. Espero que os haya gustado este vídeo. Es un coche, bueno, que queríamos probarlo, no es un superventas, pero aquí lo tenéis. Así que nada, acordaros de nuestras camisetas, de nuestras sudaderas, todo el merchandising que hacemos, que os va a gustar, que hacemos cosas muy chulas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, un abrazo. Adiós, Nacho. Adiós, me voy a derrapar con el Tiguan. Eso es lo que cree él.